4 de julio del año 2023, 11 de la mañana, 44 minutos. En este momento en la República Argentina, en Francia son las 16 con 44 minutos y en este momento 48 kilómetros faltan para que termine la etapa 4 del Tour de France. A 41 segundos el pelotón de los dos que están comandando la Tête de la Course, en este caso en el día número 4. Viva el Tour de Francia. Tengo al profe en este 4 de julio para charlar de distintas efemérides históricas, como lo hicimos ayer y como ustedes pueden disfrutar los lunes, martes y miércoles a esta hora más o menos a las 11:30, la charla con el querido profe. ¿Cómo andás, Raúl? ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gerardo. Bien, muy bien, afortunadamente, un saludo a la audiencia y sí conmovido por la fecha de la Madre Patria. 4 de julio... FMI, Estados Unidos. Bueno, sí, ya. Yo digo que falta que le entreguemos, que le entregue mi cuerpo. Antes que nada, profe, contame un poco cómo está ese clima, porque desde aquí, desde Buenos Aires, donde estoy, veo que hay nubes, que han caído algunas gotas. ¿Sigue la cosa como para lluvia o ya se disipa? Como decía Negro Olmedo, siempre que llovió paró, ahora se despejó un poco, se asoman nubes en el horizonte por el oeste y está muy agradable, está agradable. No hay viento, lo cual uno se siente como desamparado frente a semejante molestia, de la cual no se termina de acostumbrar. No, pero está muy lindo, está muy lindo, Gerardo. No hay viento, ha salido un poco el sol y sí, se avisora como dirían en el norte, una tormenta, cosa que acá no es probable, ¿viste? Sí, difícilmente ocurre. Y ya que dijiste el norte, tenemos un médico para homenajear hoy, que es del norte de nuestro país, el médico Maradona, que tuvo una trayectoria muy importante y es poco conocido, me parece, ¿no? Especialmente en el medio porteño, creo. Por dos cosas yo creo que no es muy conocido. Vamos a arrancar por el medio de la media luna. Esteban Laureano Maradona, por un lado por los porteños, porque se quedó toda su vida en Formosa, en Estanislao del Campo, o sea, a 5 horas en auto a 5 horas para que digamos cómo es el trayecto, ¿viste? De la ciudad de Formosa. Y después porque dentro de la ciencia tenía una forma muy ecléctica. Él era un médico profesional, por supuesto, nadie lo discute, pero tenía una característica y es por eso que él lo tienen como médico rural, ¿viste? Sí. Hoy se conmemora el Día del Médico Rural en honor a que el 4 de julio de 1895 en Esperanza, Santa Fe, nació el doctor Maradona, que nació casualmente porque sus orígenes, los Maradona son oriundos de San Juan, ¿no? Ajá, la familia se mudó de San Juan a Formosa. No, él nació en Santa Fe. Perdón. Él nació en Santa Fe. Su vida fue un compendio de altruismo, de antropología, como en antropología le dicen de observador participante. Fue médico ante todas las cosas. Toda su vida, durante 50 años, estuvo en Estanislao del Campo. Ahí le decían el doctor Dios, ¿no? Y en 1980 obtuvo el premio al médico rural, del cual comenzaron los porteños a preocuparse, no porteños solamente, los que de la ciudad de Formosa fueron a verlo, porque él vivía en Estanislao del Campo. Y digamos, te repetía, nació por casualidad porque los Maradona eran oriundos de San Juan. El biógrafo que lo trabajó muy bien, hay dos, ¿no? Uno es Justo Lindor Olivera, que tuvo una característica de interpretación muy importante, y el otro es Benito Ariel Martínez, que yo rescato porque más allá de lo académico, que por supuesto yo pertenezco a esa rama, ¿no? También está que a veces, respetando los métodos de investigación, citando la fuente, uno puede responder a esto. Él la escuela le hizo, nació en Santa Fe, en Esperanza, la escuela primaria y secundaria le hizo entre Buenos Aires y Santa Fe, y después se fue a estudiar a Buenos Aires medicina. Se recibió de médico en 1926 y pertenecía a una generación, un grupo que extrañamente comenzó a preocuparse por la Argentina del interior, ¿viste? Sí. Tenía conciencia de la carencia de la Argentina profunda con las diferencias que
en vez de ir y hoy una gran característica que lo dice Lindor Olivera como biógrafo de él, que él en vez de ir, observar, recopilar datos y volver para escribir, él se quedó, ¿viste? Claro, él en principio estaba haciendo carrera académica, investigación, como recibido de la UBA, y se termina enamorando del objeto de estudio, por decirlo de una manera fría, y se queda allí. Es un poco más complejo, porque en realidad de médico nace, ¿no? Como dijimos en 1825, se recibe de médico en 1926, pero comienza a tener, por una forma, a practicar esta medicina de tipo social, ¿viste? Tuvo problemas con el gobierno de Uriburu, y eso lo hizo que él tendría que si hubiera ido a la Argentina profunda, lo más lógico es que se fuera a Santa Fe, ahí con los Mocovici. Él tiene es como acá tenemos la cordillera cerca, no hay que ir demasiado lejos, pero como había tenido problemas con, tenía una concepción entre 1931 y 1932 de un ciclo de conferencias sobre seguridad laboral en el marco de la ley de trabajo, como médico. Y viste qué pasa cuando vos hablas exclusivamente de lo técnico y lo social y no contemplás lo político, te trae inconvenientes. Ese tipo de conferencia le trajo problemas con el gobierno militar en aquel entonces, que era estaba ejercido por el presidente Uriburu. Razón por la que se tuvo, por la razón por la cual consideró pertinente a él y sus colegas le recomendaron, que se distanciaran un poco de Buenos Aires por los problemas que podían tener. Comenzaba la etapa dura, la etapa de que hemos hablado en otra época, lo que Lugones decía, la hora de la espada, ¿viste? Sí, entonces eso hizo que se emprendiera un viaje no a Santa Fe, sino que fue al Chaco, y del Chaco se fue del Chaco, de ahí se fue al Paraguay, donde sirvió en la sanidad militar de la Marina Paraguaya. Durante la guerra del Chaco, ¿viste? Actuó en el Hospital Naval de la Marina, donde venían todos los heridos, ahí trató amputados, o sea, tuvo la medicina de guerra, que es completamente diferente. Sí, y esta medicina de guerra me la imagino a orillas del Paraná, ¿no? El Hospital Naval de Asunción se la debo, porque no sé, porque puede pasar como nos pasó a nosotros en las Malvinas. Uno tiene el hospital militar, pero lo arma donde puede ser un hospital de campaña, ¿viste? Claro. Quizás una escuela, un edificio, y sobre eso se hace. Él trabajó en eso, él fue médico de guerra, ¿viste? Sí, y una guerra que duró 3 años, ¿no? 3 años, 50.000 muertos de un lado, del otro, un desastre, una guerra. Creo que es un preludio de lo que iban a ser las guerras de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, o la guerra civil. Tenemos la guerra del Chaco que viene del 33 al 35, después la guerra de España. Cuando terminó la guerra decidió regresar al país, pero ahí donde aparece una circunstancia del destino, es medio poético esto, porque la idea que tenía era pasar por Tucumán a visitar a unos familiares, pero con la intención de ir a Buenos Aires, ¿no? Sí. Ya había tenido bastante interior profundo en la guerra del Chaco, nada menos. Ahí no hay muchos partes de cómo fue su participación, pero calculo yo que como historiador lo digo, ¿no? Es muy probable, y también como excombatiente, porque nosotros teníamos todavía ese viejo esquema de la sanidad de guerra, es posible que trabajara en puestos de socorro, ¿viste? No creo que haga como nos pasó a nosotros, que después tuvimos que ir a la primera línea. Claro, vos decís no en la línea del frente, sino atrás, en un puesto donde sabés que no te va a caer ninguna bomba. Bueno, no sé si... Eso, mira, Gerardo, eso es improbable, ¿viste? O sea, hay una estadística que dice que solo el 14% del personal de sanidad puede ser, pero nada, a mí me volaron la ambulancia, Gerardo. Sí. De hecho, ayer... al puesto de socorro de la Infantería Marina o al puesto de socorro, el preso principal de socorro del Batallón de Artillería Campaña 3, le dieron en la madre. Pero bueno, el tema es que cuando comienza a tomar el tren de Formosa para Buenos Aires, el tren se detiene en la estación Estanislao del Campo, donde... Cuando en la estación aparece un grupo de gente, quiso el destino que pasara esto, ¿no? Porque aparecieron personas que asustadas preguntaban si había un médico en el tren a bordo, porque había una parturienta con complicaciones en el trabajo de parto. Así que bueno, inmediatamente le salió un médico de adentro. Hay que decir esto,
Maradona pertenecía a la escuela de unos médicos que hoy ya no existen, Gerardo. Vos decís médicos full time, 24 horas. Claro, tipos que se activan automáticamente. Lo Bueno, digo porque yo he visto casos donde el médico se hace bien el gil. Ajá. Y trata más su situación jurídica que su profesión. Bueno, ahí lo agarraron, ¿te acordás? Lo llevaron un sulky, lo llevaron monte Ajá. adentro, y bueno, se demoró, atendió a la parturienta, y cuando cuando me causa gracia, ¿no? Porque cuando volvió el tren se había ido, y se había llevado sus cosas, todo, así que quedó como Dios lo trajo al mundo, ¿viste? Y aparte, me imagino que no es que había un tren cada 20 minutos, era 1 o 2 por día, ¿no? Ah, sí, no, estaba en Estanislao del Campo, que todavía sigue siendo un lugar, no una gran urbe, ¿viste? Sí, muy chiquito, y más aún, Formosa es una capital pequeña. Se quedó en Jaramillo, Gerardo, para darte una ubicación. Claro, en Bajo En Caracol. Jaramillo, en Hualjaina, se quedó ahí el tipo, Sí. ¿viste? Y bueno, ahí cuando volvió a la estación, que ya se había ido el tren, se había juntado un grupo de gente y lo buscaron para decirle, bueno, aprovechando su permanencia acá, que viste, sabía que iba a tardar unos días, ¿por qué no aprovecha y nos cura? Ajá, y ahí empezó a trabajar. Ahí empezó a trabajar y bueno, ahí de acuerdo al ex intendente, otra fuente histórica que tiene unos archivos y unos relatos muy interesantes, que es Napoleón Carvajal, este intendente dice que cuando se quedó, este grupo de indios le pidieron que los curara y se quedó para toda la vida, porque digamos, hay una... el otro biógrafo, que el otro historiador, Benito Ariel Martínez, sostiene que los 20 días que tomó contacto como observador participante, digamos, antropólogo, pudo observar en la noche de calor, viste, y una rogativa de los pílagas, una lengua que es muy dulce dentro de los grupos de los Toba, ¿no? Sí. Y de las tantas tribus indias que hay ahí. Y eso lo hizo reflexionar, porque hay archivos de lo que relató sobre... Y estuvo digamos, y ahí es donde, según este historiador, tomando las cartas, las memorias de Maradona, dice, bueno, dice que si estuve en el extranjero, ¿cómo no me voy a quedar acá? Claro. Y en el libro que él dejó, él hizo 11 tomos, para que te des una idea. Era un tipo que, ¿por qué razón? El historiador Lilo Domínguez, que lo trabajó muy bien, él dice que era consciente de esta época porque la extrema marginalidad que tenían los tobas lo hizo que él se aferrara a este problema, ¿viste? Ajá. Yo creo que ahí también tiene que ver haber sido médico de guerra, y esto ya lo digo como experiencia, no como historiador. Sí, seguro empatizó con las dificultades que tenían en esa porque región. Porque él en la guerra se habrá encontrado con gente del interior y vio que su país pasaba lo mismo. Yo en la guerra, Gerardo, vi cosas que no digo las lesiones, las balas, todo, sino que conocí compatriotas míos, camaradas míos de armas, que en el momento de estar herido ni siquiera hablaban en castellano, ¿viste? Entraban en shock y no, y hablaban la lengua materna, que no era el español justamente, ¿viste? Y son argentinos. Inglés. No, y hay que decir, Raúl, frente a estos tiempos de discriminación y persecución al extranjero, que son argentinos. Digo, Argentina también es guaraní parlante, como dijiste aquí, este idioma pelaguí parlante. Digo, no hay que cruzar ninguna frontera, o en todo caso, cuando llegas a la frontera te das cuenta que no es tal y que hay una porosidad y una región en común que va más allá de Formosa, Asunción, Ciudad del Este, Misiones. Digo, hay una conexión ahí en toda esa zona. Claro, sí, nos pasa a nosotros también, Gerardo, la frontera nos cruza a nosotros y en el propio lugar donde vivimos, es una cuestión de alejarse un poco del barrio y listo. Acá, bueno, cuando el historiador dice, cuando Sergio Lilo Domínguez plantea el estudio, él dice que una de las cosas que más tuvo en cuenta es que en esta época los indios, y de hecho él creó una colonia, Codopílaga, que le iba a poner el nombre de que ya había sido usado, entonces usó el nombre de Alberdi, ¿no? Y ahí tiene, bueno, de acuerdo a una otra fuente que tenemos, que es la vecindaría Vera Baltiusco, los indios eran conscientes de su falta de inmunidad biológica,
o sea, porque no estaban vacunados, ¿no? Y no querían acercarse a un hospital o a un centro sanitario porque sabían por experiencia que se exponían al contagio de las enfermedades de los blancos, por experiencia lo hacía. Y otro que lo sostiene así también es el cacique, que todavía está vivo, el cacique José Gómez, que es un viejo de la colonia que fundó la colonia Pílaga Alberdi. Y él, por ejemplo, este cacique lo que nombraba, porque hay una cosa muy rara, este tipo no cobraba, Gerardo, y vivía en la austeridad. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de Hipólito Yrigoyen con su krausismo? Sí, que él igual, digo, la diferencia cuál es, era de Alcurnia, Irigoyen, digo, tenía los campos. Bueno, también hay que entender una cosa, Maradona tampoco es de un origen, esa es otra fantasía que somos muy propensos a decir. Maradona, la familia Maradona tampoco era marginal, Gerardo. También había un billetín. Había una mejor condición, pero ¿por qué, Gerardo? Por una simple cuestión lógica, en esa época la facultad iba al que tenía dinero. Sí. De hecho, algunos la adjudican al padre de Maradona, a Gualdino Maradona, que era un sanjuanino que había llegado a ser senador en Santa Fe y que el papá de Maradona había sido muy amigo de Domingo Faustino Sarmiento. Eso lo dice un historiador, Juan Manuel Cervera, pero narró una historia de Gualdino Maradona, que hizo un libro, Gualdino, este historiador, Manuel Juan Cervera, hizo un libro que se llama Gualdino Maradona, un civilizador de provincia, que porque también fue maestro, periodista, productor rural, pero la sola condición de que haya estado Maradona estudiando en la facultad ya lo posiciona en la clase alta, Gerardo. Sí. Esto es 1926. Sí, no, ni hablar. En Mira, esa época... hoy mismo, Gerardo, pongamos los pies en la tierra. Es verdad que es gratis, que hay comedor, que hay gamela para ir a vivir, pero si te toca comprar un libro, gracias a Dios que existe el ebook, ¿no? Pero el libro digital, pero ¿cuánto sale un libro, Gerardo? No, y necesitas tener la computadora, ponele que te la da el Estado con... Ponele, usar la computadora del centro de estudiantes, lo que vos quieras, pero sí. Llega un momento que tenés que recurrir a la fuente, y un libro está carísimo, Gerardo. Y más cuando ni hablar un libro de medicina, lo que podría valer. Y ni hablar, Raúl, el alquiler, que hoy hasta la pensión es cara, ¿no? O hasta compartir vivienda es caro. Evidentemente... También hay muchas leyendas sobre Maradona fuera del país, porque cuentan algunas fuentes, aunque es poco, digamos, no cita bien la fuente que lo escribe, pero dice que Maradona ni apenas llegó al Paraguay y lo meten en cana. Y no se sabe si es cierto o no. No, porque no hay datos de la detención. Dice que lo metieron preso porque sospechaban que era espía, ¿viste? Y lo que llama la atención que vos de preso a médico del Hospital Naval de Asunción con el grado oficial es bastante raro. De hecho, él tuvo un reconocimiento militar, ¿viste? Sí. Él es un héroe veterano de guerra con reconocimiento y honores prestado por el ejército paraguayo, ¿viste? Claro, entonces se instala en esta localidad y vos decías que muchos trabajos ad honorem. Y a todo esto, Raúl, no sé si te des el dato, ¿había un puesto sanitario? Por lo que me decís nada, todo... Gerardo, no había nada. Claro, es muy informal. No había nada ni siquiera para los pobladores blancos del lugar. Viste, no nos olvidemos, Formosa, al norte de la Argentina en ese periodo, vos ibas al Chaco, o al Chaco, a la zona del Chaco, a la región chaqueña, y te encontrabas como en las Naciones Unidas, porque tenías rusos, tenías de todo, pero los marginales de los marginales en este caso eran los indios, los tobas. Y los tobas a su vez, como dice Brava Altiusco, y ella lo saca de los testimonios, y también lo dice el cacique José Gómez, ¿no?, de la colonia Pílaga Alberdi, que dice, no nos queríamos acercar porque por experiencia, cada vez que nos metían en un hospital o en un centro sanitario de los blancos, terminábamos enfermos, porque claro, sí. no tenían vacunas, Gerardo. Y justo ayer que hablábamos de Kafka y la tuberculosis, era una época donde tenías, polio, tuberculosis, todas esas enfermedades de primera mitad del siglo XX eran pesadas. Y además, me imagino, con la temperatura tenés también enfermedades tropicales. No, teníamos, dos cosas que aprendió mucho y no las tuvo que usar Maradona en la colonia de Itapirú.
trabajó en una, no sé cómo se llama, porque son como en hospitales rurales, pero él trabajó con leprosos ahí. Ah, como el Che Guevara. Y se dice que, si bien no se le conoce, nunca se casó, no tuvo hijos, pero de acuerdo a esta fuente histórica, él en Asunción tuvo una novia, que es Aurora Evali, que supuesta era, lo raro es cuando te dan grandes destinos, ¿viste? Esto cuando cuentan anécdotas que Napoleón, digamos que la vez que Napoleón pasó por Marsella, donde estaba detenido San Martín, lo vio a San Martín y le preguntó de dónde era por la elegancia de su uniforme. Es improbable. Sí, es medio como Judas Ben-Hur, ¿viste? Que se encuentra con Jesús. Exacto. Sí. O como cuando dicen que San Martín fue a la escuela de nobles. San Martín no fue a la escuela de nobles. Bueno, no, porque se dice que en Asunción tuvo compromiso con la novia de Aurora Abril, que era sobrina del presidente paraguayo. Y que como ella falleció de fiebre tifoidea, entonces ante esta frustración huyó del Paraguay, ¿viste? Pero es toda una poética. Yo en ese tipo de relato no hay una fuente histórica que cite el autor para que uno lo tome con la seriedad que se merece, ¿viste? Sí, y ahora, ¿cuándo se vuelve conocido? ¿Cuándo gana trayectoria? ¿50 años? Muchos años después, Gerardo, porque él, digamos, cuando comenzó a ser conocido tuvo problemas con el gobierno de Agriburu, se tuvo que ir, sí. Y tuvo la inteligente idea de irse, no a Santa Fe, se fue al Chaco y se entusiasmó y se cruzó al Paraguay. Cuando volvió, el problema que tuvo eran de dos aspectos. Fue recién, él tomó notoriedad en 1980. Ajá. ¿Viste? Él calcula que se quedó ahí en el 1934, 1935. Entonces, acá la cuenta cuántos años pasaron. 45 años. Exacto, dan 40 años después. Y después, del punto de vista, tenía, y en esto yo te estoy medio dudando, Gerardo, porque lo que voy a decir es lo que citan las fuentes, no que se me ocurre a mí. Maradona, más allá de que él, por ejemplo, el cacique Gómez decía que él no cobraba las consultas, no cobraba los remedios, pero decía que, según el cacique, el doctor no cobraba, el doctor Dios no cobraba porque cuando comienza a tomar contacto en los 80, a él le mandaban medicamentos, ¿viste? Ajá, ahí iba, por ejemplo, le hace una nota una periodista de Formosa en 1980 cuando le dan el premio al médico rural por las décadas de médicos que están en ese lugar. Lo van a ver, lo conocen, se encuentran con un sujeto que vive en una pieza con una salita nada más, muy precario, y así curaba. Lo que ocurría, y esto espero que no me rete ninguno de los integrantes del CIM, yo respeto mucho la medicina científica y toda la forma de la educación científica, pero Maradona era un sujeto que tenía prácticas muy naturalistas. Bien. Él era enemigo de los antibióticos, y eso que a él le mandaban los remedios que él no los cobraba, decía, no, a mí me lo dieron gratis que los voy a andar cobrando, y no cobraba las consultas, no cobraba nada, y era un gran observador de la naturaleza, y comenzó en la permanencia fue atrapado por Formosa, pero no se imaginen un paraíso, Gerardo. No, Formosa no son las cataratas del Iguazú, Formosa no son las yungas de Jujuy. Formosa es un monte bastante rústico, agresivo y peligroso inclusive. Sí. Él ahí tomó contacto, él empezó a aprender cosas de los indios y empezó a utilizar la técnica de los indios y hasta llegó a recuperar cosas de tipo chamánica. Y no digo que esto fue lo que por ahí le generó una cierta desconfianza en el mundo de la medicina, porque no se apegaba mucho a los parámetros de la ciencia médica, ¿no? E inclusive, por ejemplo, hizo un relevamiento de botánica muy importante con publicaciones que las anotaba, dibujaba muy bien, y ahí la botánica Alicia Calabroni, que lo conoció, él decía que todo el trabajo empírico, si bien no se ajustaba a la nomenclatura universal que tiene la botánica científica, tenía unos aportes muy importantes por la observación que hacía de las especies, inclusive aportó datos dentro de la botánica, pero él lo hacía con una característica que muy pocos la tuvieron. Al indio nosotros le perdimos mucho el respeto, Gerardo, sí. Pero no el respeto por decir pobre indio, marginal, que no tiene, no, sino que no le respetamos el conocimiento que tenía el indio, cosa que Maradona se lo apropió, lo adoptó y lo aplicó a su sistema de curaciones.
Sí, y yo me imagino que en este aprendizaje de las especies vegetales, animales, también debe haber aprendido el idioma, ¿no? Porque en tantos años de estar No, sí, allí... el Pílaga conocía muy bien. Son lenguas muy difíciles de aprenderlas fonéticamente, Gerardo, ¿eh? Sí, Digamos, sí. el guaraní, el quechua es una cosa, pero el Pílaga, el choroti, digamos, el avipón, digamos, el Pílaga es una lengua muy dulce, pero, mira, Gerardo, como... Cuando hay lenguas que son muy difíciles de aprender si no la aprendes de forma materna. No, en eso sí conocía mucho. Es más, Claro. él aprendió de los indios, comenzó a recuperar un montón de los elementos vegetales. Él decía, como claro, lo que pasa es que era consciente, y acá no nos va a llegar nunca una línea de abastecimiento, ningún laboratorio, digo, ningún visitador médico me va a venir a ofrecer muestras para que yo las difunda, ¿viste? Y a ver si después me ligo una capacitación en Cancún, como es la costumbre, ¿no? Sí, la inteligencia es saber usar los recursos disponibles y no tenerle miedo al eclecticismo. Digo, mezclar líneas, estilos, siempre con el eje puesto en la salud del paciente, y calculo que mucha medicina preventiva de cuidado de la salud para evitar el problema, ¿no? Él se comunicaba, entablaba se granjeó digamos, pues los indios son bastante cerrados, Gerardo, y en ese aspecto logró entablar amistad con muchos caciques e interiorizarse en necesidad que tenían, erradicar de la zona enfermedades como, digamos, él peleó contra el mal de Chaga, la lepra, la tuberculosis, el cólera, la sífilis, ¿viste? Y digamos, a él lo llamaban, que ese es un problema cuando vos vas a la fuente histórica. Gómez no lo nombra como Maradona, lo llaman Piojnac, ¿viste? Que no sé qué quiere decir en Pílaga, ¿viste? Creo que es nombre de un dios, una cosa así, pero le ponían Piojnac, y él lo que hacía, es lo que hizo un poco la medicina china. La medicina china fue consciente de que no tenían riquezas para entablar laboratorios químicos y de ahí formar drogas. Entonces, mientras tanto, no descartaron la milenaria medicina china. Pero no hay que olvidarse que en China, para hacer acupuntura, primero tenés que ser médico recibido, ¿viste? Sí. Bueno, acá Maradona era médico, comenzó a tomar todas las cosas él comenzó a hacer un trabajo en la colonia aborigen Juan Bautista Alberdi, que se oficializó en 1948, enseñó a construir, a hacer ladrillo, a construir casas, o sea que hubo un intercambio permanente, pero él planteaba que el primer problema que tenía con la comunidad es que estaban desnutridos, ¿viste? Ah, faltaba olla. Sí, digamos, y hablaba del agua potable. Tenía cosas que por ahí, según la fuente de los indios, decían que él no era muy amante del agua potable de Buenos Aires. ¿No le gustaba el laburo de Aiza? ¿Le parecía...? En esa época no estaba esa que era del Estado, pero sí, bueno, no, es lo que aludía es esto, es el uso de cloro desmedido en el agua puede traer serios problemas. Yo esto lo he tomado de un químico y lo creo un poco, porque dicen, es verdad, el cloro te puede salvar de muchas bacterias, pero el exceso de cloro atrae otro tipo de bacterias que en el sujeto común puede ser peligroso. En el caso de los Pílaga, en el caso de los Toba, en el caso de todas estas comunidades donde él estaba, ¿viste? Esas condiciones podían ser mucho más peligrosas. Y es más, él aconsejaba juntarle el agua de lluvia, la hervían y tomaban eso. Él aconsejaba y utilizaba y le encontró las propiedades. Él escribió 11 tomos, Gerardo. Sí, Muchos eso dicen, digamos, pensaba. no, yo tenía entendido que eran 22. Cuando vos vas a la fuente, Benito Ariel Martínez, que es un biógrafo igual que Lindor, te dice, son 11 tomos, lo que pasa es que eran tomos extensos, y era un sujeto... Él se denominaba, dice, yo soy salvaje, decía, ¿viste? Pero te explicaba, yo soy salvaje, no bárbaro, ¿viste? Y andaba siempre con un machetito, un tarrito, y se metía adentro y aprendía más, en vez de ir a enseñarle a los indios, él aprendía de los indios. Y aprendió el uso de la medicina y hasta ciertas partes chamánicas, que yo digo lo que dice la fuente, no es que yo adhiera a esto. Y toman testimonios como la de Baltiusco y la de Martínez, porque dicen, contaban de un caso, un sujeto que se quemó, que le explotó una máquina, se quemó toda la cara con grasa, hizo unas curaciones, lo encerró, le dijo durante 20 días no salgas afuera de la casa, usó medicinas naturales, por decir un nombre,
y hasta ciertos rituales, ¿viste? O sea, no cubre todo el amplio espectro de la curación. Bueno, viste que está... Y bueno, ese tipo hoy en día está perfectamente bien, ¿viste? Sí, que es tremendo. Y viste que está un poco de moda esto de lo chamánico, la medicina cuántica. Pero eso es ahora, Gerardo. Cuando Maradona quiso difundir eso, se le fue al cuello. Vamos a ser honestos, los laboratorios jamás van a aceptar ese tipo de argumentos, ¿viste? Sí, pasaron 50, 60 años y es muy loco porque hablando con un médico de estos de antes, un médico que tiene más de 80 años y es prácticamente un amigo, Jorge, vos lo conocés, él me decía que en su opinión hasta la década del 70 el 80% de la curación es las ganas del paciente de curarse. A mí me impresionó que él dice que recién en los 70 él nota que la medicina tiene tal desarrollo que ya te levantan al zombie, digamos. Pero él cree que antes de eso era muy importante las ganas de curarse de la persona. Así que ahí ya tenés algo que te abre el camino a todas las medicinas alternativas. Es muy importante las ganas de curarte. Sí, bueno, en ese aspecto, en sus memorias, Maradona escribió mucho, escribió sobre la herboristería, comenzó a criticar la siembra, cuando se hizo el sistema de agricultura que se le quería encajar, primero decía ni los tobas, ni los mocovíes, ni los pílagas, o los mal llamados matacos, son sujetos que van a usar esas técnicas europeas de siembra. Y segundo, el tipo de siembra van a exterminar las especies naturales de animales que hay acá, que va a traer sus consecuencias. En eso puede ser que esté un poco errado, ¿no? Nosotros como patagónicos lo hemos visto con el historiador Abejón, pero esas son cosas que tenía. Y eso, así como Jorge Vukasovic dice, la medicina 70, es lo primero que captó y lo que decía que no hay que frustrar la confianza que tiene el indio, bueno, no le decía indio, ¿no? Que tiene el toba o que tiene el pílaga por uno, porque ellos confían en vos y no quieren ir a un sanatorio, ¿viste? Claro. Digamos, en la parte de animales también hay un trabajo con de él que es un zoólogo que es Abel Vera, que hasta después se hizo amigo de él. Primero fue medio como acá, y después que decía que con su trabajo de la observación como zoólogo también tuvo aportes. Sí, porque no está todo dicho así como la botánica Alicia Calabroni explicó. Hay descripciones de especies vegetales que no responde a la nomenclatura universal de la botánica, pero son de validez, dice. Sí, nosotros le dimos nombre porque conocíamos la nomenclatura. Y lo mismo dice Vera sobre la zoología, dice, a los animales que considera que son aptos para el consumo, y así, por ejemplo, en vegetales se encontró mucho, y hasta cierta ritualización, que es ahí donde yo creo que le caen encima al doctor, ¿viste? Sí, estaba mirando Raúl que vivió 99 años, porque murió en 1995, y ahí se me ocurren varias cosas. Por un lado, hay un mito que es que para vivir mucho tienes que estar en una ciudad grande, con todas las prestaciones de salud, con las comodidades de transporte, y de golpe te das cuenta que en los pueblos y en las pequeñas localidades hay mucha gente grande que llega de vieja, para mí, por tener una vida más tranquila, de menos sedentarismo, de menos contaminación, menos comida rápida. Evidentemente tuvo una vida equilibrada y bueno, y si tenía tiempo para escribir es porque mucho entretenimiento no había, ¿no? En ese lugar. Sí, él, digamos, Maradona murió en enero de 1995 a los 99 años, pero estuvo durante casi 10 años viviendo en Rosario, lo llevó la familia. Él así como decidió quedarse, decidió irse, ¿viste? Sí. Y él y se la pasó rodeado de libros, se la pasaba leyendo. Era un tipo que leía mucho. Bueno, eso que vos decís, no nos tenemos que ir tan lejos, Gerardo. La calidad bien entendida comienza por casa. Usted tiene una tía abuela, sí, el gobernador Costa, que si Dios quiere va a cumplir 100 años ahora en agosto. Toquemos madera, toquemos madera. Sí, toquemos madera, y si no, bueno, aleluya. Pero no, vos fíjate cómo está. ¿Viste? Sí, y de gobernador Costa, también, 3.000 habitantes. No, vos pensás, los fríos que se comió, no se crió comiendo sushi, ¿viste? No. Capón y vino, y si te descuidas sigue con la misma temática, ¿viste? Una pata de perro que nunca se queda quieta. Cuando comienza a nevar es un peligro, pues si la vieja se nos va a caer en cualquier momento.
Y encima ahora ya de grande, pobre, le patina el embriague cada tanto, Sí. pero vos fíjate qué buenas condiciones físicas. Y la batería de pastillas no es muy alta, porque hay gente que tiene 60 Bueno, años. ella es enfermera, dicho sea de paso. Claro, sí, hay médicos que saben vivir y otros que son todo lo contrario, ¿no? Ah. Hay los dos extremos, el equilibrado y el de los Wichi rescató unas ciertas prácticas de medicina que dice que, digamos, eso les da en lo más importante del diagnóstico, que es la confianza que vos te ganás del paciente. Y sobre eso vos vas a poder evolucionar en todo lo que sea tu tratamiento médico, ¿no? Y tenía lo que pasa es lógico cuando se acerca un médico, un facultativo, y después era un tipo que con el tiempo, ya el último, es más, cuando le hacen la nota en 1980 que le dan el premio, lo primero que observan que no tiene colchón, que era una bolsa grande hecha con chala de choclo. Al último lo molestaron bastante porque decían, lo primero que hacía el periodista dice, bueno, lo encontramos en una cama así, le mandaron colchones, y era un tipo que no aceptaba lo que no necesitaba. Era muy como en la escuela Los Cínicos en Grecia, ¿te acordás, Gerardo? Sí, que tenían una lógica de fondo que era, cuanto más duro es soportar algo, más fuerte me hace. Como que había que estar expuesto a ciertos riesgos para fortalecer el espíritu y el cuerpo. Claro, él por ahí lo que copiaba solo de eso, era un tipo chiquito, flaquito, viejito, pero que inclusive mantenía cierta forma. Cuando da la primera nota, lo que observa la periodista que lo entrevistó, dice, bueno, me encontré con un señor que estaba bien vestido, pues tenía un saco y un pantalón, pero tenía un pañuelo y una camiseta abajo, ¿viste? Sí. Y vivía, digamos, y todo lo que le mandaban, por ejemplo, cuando el periodista se mandó que no tiene colchón, se la pasó regalando colchones en Estanislados del Campo, porque dice, yo para qué quiero, yo lo voy a hacer. Sí, y está bueno que digamos, Raúl, que en Avenida Córdoba, en Capital Federal, Córdoba al 6500, existe la Asociación Hogar Doctor Maradona. Ah, tenés razón, sí. Sí, reciben donaciones de ropa, de alimentos, tienen también talleres psicológicos, enseñan también a fabricar textiles, todo lo que es trabajo de costurería, así que es una especie de centro de asistencia social muy importante y bueno, está allí en Chacarita y tiene actividad hace ya muchos años. Yo estoy en Buenos Aires hace más de 10 y siempre están ahí, siempre tienen actividad. Córdoba y La Croce, ¿no? Para que la gente ubique. Sí, ahora sí me acuerdo el lugar que me decís, sí. Sí. Sí, por supuesto me llamó la atención cuando vi el nombre, ¿no? Sí. Y por lógico, por el apellido. Pero bueno, de todos modos es un hombre que él se llevó 10, 15, 20 años después le llegaron. Él llegó con un montón de honores, pero los escondió y nunca los contaba cuando así se le preguntaba, pero no. Él llegó con el grado de oficial del Ejército Paraguayo, con una condecoración de orden nacional hecha por Higinio Morinigo, que era el presidente de Paraguay. Y le llegaban, digamos, 10 años después lo volvieron viste que en la guerra pasa, que años después observan tu hoja de servicio y dice, pero mira, esto lo hizo bien, lo vamos a reconocer. Bueno, ahora lo reconocieron en la década del 40, en la década del 50, el ejército paraguayo por la participación, aparte por su trabajo desinteresado, no esperó nada, viste. Sí. Y después, bueno, el premio médico rural lo tuvo, era famoso en el mundo, mientras nosotros lo desconocíamos, Gerardo. Nos pasa mucho eso, todo el tiempo. Sí, vos sabés que inclusive cuando acá hay otro, Rosario le dio el título de doctor honoris causa, que es una mención que se da por la trayectoria que vos tenés. Sí, bueno, nadie es profeta en su propia tierra, se suele decir, este es un ejemplo más, y acá, bueno, lo que tenemos es un distinto, distinto a todo, auténtico, y alguien, Raúl, que se ve que amaba su estilo de vida y lo que hacía en cada jornada y no necesitaba más que eso. Sí, vos lo veías, era un tipo feliz, decía, después era un tipo Diógenes, no necesitaba absolutamente nada, pero un tipo que se la pasaba escribiendo, observando, bastante inquieto, sí. No esperaba que vinieran sus padres. Su consultorio era una pieza nada más, porque era de ir hacia el paciente, ¿viste?
No, Claro. no, la clínica, si vos, creo que hay una foto que vi en la casa de Maradona, pero bueno, me hace acordar a Malvina, digo, cómo curarse en cualquier parte, ¿viste? Sí. Y es un sujeto al que recibió todos los premios, todos los honores en forma muy tardía también, porque si bien en el mundo se lo conocía, del mundo le mandaban remedios, hasta todavía están lo han entrevistado a algunos caciques de Huichi o Pílagas y todavía tienen la caja con los remedios, porque tampoco era de que se consuma compulsivamente el medicamento, ¿eh? Claro, no era la lógica de empastillarse por cualquier cosa. No, era más amante, por ejemplo, descubrió que un tipo de tuna que hay en la región tenía unas características particulares para cierto tipo de enfermedad. Había un árbol, y ahí está, porque se interesó la botánica, porque él hace una publicación, aunque muchas publicaciones que no le dieron bola, Gerardo, ¿eh? No, claro, no agarraron viaje, Inclusive otras sí. otras que le dieron bola se la plagiaron, pero nunca le importó. Y él era como decía su palabra, investigaba, estudiaba, publicaba y bueno. Y difundía, digamos, cuando Alicia Calabrone se acerca como botánica, es porque le encontró unas propiedades, digamos, había un árbol, hay un árbol que no me acuerdo el nombre, en Formosa, que decía, es una plaga, hay que eliminarlo. Y él dice, es un error eliminar esta plaga porque tiene unas propiedades que la usan los indios, y que él observó que daba resultado, pero claro, hasta 1970 yo calculo que no es viable y aceptable que ¿qué podemos aprender de un indio? Es esa idea que se tiene, ¿qué es lo que nos pasó a nosotros? Nosotros podemos conocer todas las matas de la Patagonia del Comodoro, pero las propiedades que tenía cada una para curarse solamente las sabía el tehuelche y nunca nos interesó conocerla. Claro, una pena grande esa exclusión y esa omisión. Perdóname, déjame rematarlo con esta ironía. No van a ser los laboratorios americanos los que te van a permitir eso, ¿eh? Obviamente que no, porque ellos además producen lo que producen en otro país, no tienen ni idea dónde quedamos en el mapa, lo hacen en un laboratorio. A ellos laboratorio. les interesa venderte los que ellos fabrican. Sí, Es más, hasta no les preocupa mucho cómo te curan, y hacen un campo experimental extraordinario. Yo he estado en Estados Unidos y vos ves el vademecum de ellos y ves el vademecum nuestro, y el nuestro parece una vieja guía telefónica, mientras que de ellos es una revista nada más. Sí, y tenés también cosas como lo del fentanilo, es un analgésico, sí, pero es un opiáceo y genera adicción, y ahora hay mucha gente adicta por eso. Y vos sabés que todos los trabajos de él hizo, por ejemplo, publicó sobre animales 3 volúmenes con ilustraciones, porque le dibujaba él de animales cuadrúpedos, no le dieron bola, escribió y dibujó 3 volúmenes con ilustración de algunas aves, digamos 5 volúmenes de especies, el problema de la lepra, sobre la profilaxis, la colonización, y como él adoptaba temas que se utilizaban con ciertas rituales que lo hacían los indios, por supuesto se lo descartaron. Digamos, también es historia de los obreros de las ciencias naturales, donde veía cómo la zoología y la botánica americana podía, por supuesto que no se lo aceptaron, y después tuvo otro tipo de publicaciones que, es más, y algunas publicaciones que le tomaron, que se las plagiaron, Gerardo. Sí, tremendo. Después uno no entiende por qué el indio es tan desconfiado. ¿Cómo no va a ser desconfiado si lo han hecho, digamos, y él pertenecía a ese? Bueno, esa es la figura que tuvo, la austeridad, la dedicación, jamás pidió un plan trabajar, siempre pidió trabajar solamente, y cuando se vio mal, tuvo la inteligencia así, bueno, es hora que parta. Es más, cuando se despide después de 50 años, le pregunta el biógrafo y también otro testigo que es Napoleón Carabajal, que era un ex intendente, lo fue a despedir, le dijo, bueno, ¿cuándo lo vemos? Y dice, no creo. Dice, o sea, era consciente que iba para despedirse, ¿viste? Claro, que ya se terminó. Vivió rodeado con su familia, ¿viste? Llamada familia, digamos, como ya a los 90 años, en 1986 ya cuando estaba con la enfermedad de 90 años ya estaba enfermo. Es más, tenía cosas, según los indios, ¿no? Según uno de los paisanos, decía que si él tenía 2 espejos se operaba el problema que tenía, ¿viste? Pero bueno, y es más, suturaba con un tipo de hilo que utilizaban los indios como de un vegetal. Eso jamás se lo va a aceptar un laboratorio, Gerardo. Entonces, no. Bueno, y cuando se enfermó se fue a Rosario, donde vivía un sobrino de él, y bueno, de acuerdo a las memorias que cuando fue al hospital dice, no, está en un estado calamitoso, pero tenía 90 años.
Sí, estaba ya y en el tiró tiempo 10 años más suplementario. casi, ¿viste? Sí, estiró 10 más. Así que bueno, un estilo de vida auténtico, una persona... Así que bueno, y después, bueno, muchas cosas que no lo veían como, lógico, ese era un tipo ermitaño, ¿viste? Sí, podría haber sido un académico más y eligió este camino alternativo y descubrió cosas y Sí, estudió. pero se formó como médico, eso es lo que hay que decir primero. Claro, hay que decir, primero conoció la estructura de la medicina, la lógica de los laboratorios, el funcionamiento occidental de la medicina, que tiene mucho de negocio, ¿no? Es uno de los negocios más grandes del mundo, la farmacéutica, y desde ahí se corrió y con los indígenas y a partir de todo este estudio y esta comprensión del contexto armó su propia escuela de medicina y como médico rural. Un poco. Sí, que no es poco en lo absoluto. Raúl, te propongo una pausa y hablamos un poquito más de otros temas. Tenemos 12:29, ya volvemos. El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Si usted desea publicitar o promocionar su producto, comercio o servicio en el Gira Noticias, comuníquese al 0297-411-4990 o a través de nuestro Instagram, @elgiranoticias. Con gusto resolveremos sus dudas e inquietudes y le brindaremos la solución que está necesitando. Este es el programa de P3 Producciones 3, promueve ventas en radio y TV, su departamento radio. Avanzamos en este mediodía comodorense, 12:39, seguimos charlando con el profe, nos recontracopamos con el doctor Maradona, valía la pena porque no habíamos charlado de él, en las efemérides de años anteriores nos dedicamos a otros temas. Caso Mártires Palotinos, hoy fue la masacre, caso Nacimiento de Piazzolla, hoy le tocaba al doctor Maradona los homenajes y por eso le dedicamos un auténtico podcast, ¿no? al doctor Maradona. Exactamente, sí, hecho así en camiseta, pero bueno, no podíamos dejar de la, aparte por justo ahora está de moda, ahora a los grupos originarios se los calla bueno, no los porteños, ¿no? Pero sí, no Morales, no Gerardo Morales, pero en general se los respeta y hay otra lógica. Hay dos posturas claras, los que lo toman como pobrecito y le faltan el respeto y que los toman como salvaje y los desconocen. Sí, está bueno cómo lo resumís. Bueno, tenemos tema electricidad, creo que San Francisco, me dijiste. Exactamente, hoy en la capital internacional y mundial de la homosexualidad, como el Orgullo Gay donde se fundó, en 1876 se ponían las pilas, se realizaba la primera exhibición pública de luz eléctrica en Estados Unidos. En realidad hay que decir que se pican en punta, se presentan y observan porque se hace la formalidad de presentarse, porque ese mismo año Los Ángeles introduce la iluminación eléctrica en algunas calles, no en todas, pero en algunas calles, en el mismo año, 1876, y cosa que no así pasa con Europa, porque París hizo lo propio, pero 2 años después, aprovechando una inauguración de exposición universal que van a ser las que se va a despegar inmediatamente para mostrarse qué país es más civilizado que otro. Ajá. Pero esa primera instalación parisina se limitaba a la Avenida de la Ópera nada más, y a la Plaza de las Estrellas solamente, que hoy es bautizada como la nombre del héroe de la resistencia francesa, Charles de Gaulle, ¿viste? Sí. Donde se destaca el famoso Arco del Triunfo. Sea como sea, gracias al impulso de estas exposiciones universales es que se impuso el alumbrado eléctrico, porque cuando acá hay que entender unas cosas, las innovaciones tecnológicas a veces tienen intereses encontrados. Y sí, porque... En esa época nosotros teníamos muchas cañerías de gas que se prendían con unos fósforos especiales que eran tremendamente venenosos y era el mejor instrumento para el suicidio de los inmigrantes, ¿viste? Y además tenías, calculo yo, la industria de la vela, de la antorcha, de, no sé... Bueno, el que hizo el teletrófono, lo hizo, digo, porque no fue Graham Bell, No fue Marconi. Marconi lo hizo, pero Marconi había hecho el teletrófono, no tenía guita y no conocía el idioma y lo primerió Graham Bell, pero él lo fabricó como para salir del paso, lo fabricó para poder comunicarse con su esposa que vivía en el tercer piso, no se podía mover y él vivía abajo en la planta baja, entonces para comunicarse hizo un aparato. Y en ese momento lo que más le preocupaba a este inventor italiano era un tipo de
parafina o de resina para hacer un tipo de vela para iluminación mucho más importante. O sea, yo con esto me voy a llenar de oro. Ajá. Ese es como decir, bueno, hice el auto para que no se me cansen los bueyes, pero estoy fabricando un sulky con la que me voy a salvar, ¿viste? Sí, es que a veces tenemos la mirada muy en el presente y nos falta esa proyección. En el caso de aquí la electricidad, no sé si San Francisco tuvo proyección o qué, pero tiene este récord, ¿no? Digo, primer lugar... Tiene el récord de realizar la primera exhibición pública de luz eléctrica, ¿viste? Claro. Entonces, a partir, porque después, en la década de los 80, en 1880 en adelante, se demuestra cómo el ser humano ha domesticado esta tecnología de punta, que lo que hoy es Internet, por ejemplo, ¿viste? Que es tan importante en esta etapa, a partir de la década del 80, porque en la actualidad las novedades tecnológicas se anuncian en congresos mundiales o en eventos especiales que se organizan las principales marcas del propio mercado. Sí, pero en esa época... sí. En esa época yo me imagino algo medio circense, ¿no? Como... Sí, y se mezclaba, qué sé yo, el chocolate con el pan, como dicen los uruguayos, porque... digamos, precisamente una de las exposiciones que se hizo en los 80, que fue inmediatamente, se llamó Exposición Internacional de Electricidad, que se hizo en París, pero se lo hacía con una especie de imperialismo cultural, Gerardo, marcar quién tiene la avanzada, ¿viste? Sí, y justamente en una suerte de medirse, ¿no? Quién está más adelante que el otro, y no sé al interior de Estados Unidos si habría también una competencia, que si había, capaz, ¿no? Capaz San Francisco quería mostrarla a Nueva York o a Los Ángeles, que también ese año pone luz en algunos lugares, capaz había también algo de eso. Sí, lo que sí, bueno, que esto fue una incorporación que fue compulsiva casi en todos lados, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque si bien ya en 1855 París había hecho una exposición universal y sin embargo este no había sido un elemento, según crónica, algunos habían hecho algo como el tranvía. Ajá. Pero no se le dio importancia a lo que eran habían puesto unos focos de iluminación y no los pusieron, simplemente usaron como para que no se les apague las velas, ¿viste? Sí, y de todos modos, vos fíjate que el primer tranvía eléctrico se lo pone en marcha en San Petersburgo, en la década del 80, vos fíjate qué contradicción a veces. Mirá, así que en Rusia... Eso tiene que ver porque a veces las invenciones tecnológicas que después cambian la vida del ser humano, cuando son de muy avanzada y se duda del resultado, la política y los inversores no te van a apoyar. En la Argentina, en las telecomunicaciones, que es un tema que conozco muy bien, teníamos dos cosas en la época del Antel. O tenías con centrales que eran paso a paso muy antiguas, de tipo mecánica, sí. y tenías otras que eran de tanta avanzada que el país que lo fabricaba no lo ponía en funcionamiento, que era el cinturón digital que tuvo Buenos Aires, el famoso CIVA. Vos cuando veías a los japoneses que trabajaban día y noche descalzo y con guantes, y decía, me imagino lo que debe ser en su país, y no, nosotros no usamos esto, dice. ¿Y por qué no sabemos el resultado? Te lo decía. Claro. O sea que éramos auténticos cobayos, ¿viste? Bueno, en esta etapa, en 1876, se hace la primera explosión y 4 años después se dispara. Gracias a la publicidad se hacen exposiciones en todos lados. Digamos, después del éxito ruso de 1880 con el tranvía eléctrico, aparece el Reino Unido, aparece, digamos, bueno, como decía vos recién, se compite en Viena, se compite en Budapest, y bueno, y dentro de Estados Unidos, sí, Cleveland, Virginia, Toronto, que bueno, será otro país, pero está muy cercano geográficamente, sí. Comienzan a competir quién tiene la mayor avanzada. Pero ya después se empieza a apuntar hacia otros avances de Nosotros en 1897 tuvimos electricidad. 1897. Brasil tuvo un año antes que nosotros, y mientras que en Chile o en México recién en 1900 llegó la electricidad. Así que una vez más, en esa época, primereando, y bueno, era una época igual, donde se podía avanzar más fácil, era más fácil crecer económicamente, expandir algo, era ampliar la frontera de producción y tenías más novedades y crecimiento. Buenos Aires, yo como historiador lo que tengo en claro que tampoco los estándares de producción se habían puesto de acuerdo, Lo que hoy conocemos como la lámpara de luz, no había la bombilla de electricidad, no había un patrón universal, cada uno fabricaba de distintas características.
Sí. Y de distintas formas, hasta que se estandarizó, hubo que imponerse en el mercado. Eso es lo que pasa, había que imponerse en el mercado. Lo que pasa es cuando vos estudias historia, algunos dicen, ay, History Channel, pero History Channel lo que hace, te muestra lo más avanzado de una tecnología, pero es la que está en Estados Unidos. Y aparte Y no siempre es así, Gerardo. Y con una lógica de entretenimiento, no de aprendizaje. Exactamente, es como cuando te hacen lo que decía el profesor Cabeza, que era zoólogo. Dice, me revientan los documentales donde hasta casi humanizan las especies animales. La naturaleza es cruel, señores, no sean pavo, muestren cómo es. Sí, ¿viste? sí, está bueno como lo decís. Y estaba pensando 1897 en Buenos Aires y el tema 110, 220, corriente alterna, corriente directa, no sé si sabes algo del tema. Esa fue una lucha que tuvo entre Tesla y Thomas Edison por una cuestión económica, pero se usan las dos, cuando son de larga distancia usan la alterna y la otra se usa la continua. ¿Viste? Ajá, Pero yo también cuando me enfrasqué en mi época de estudiante sobre eso, si era continua, después me crucé con los chicos de ingeniería, me dijo, no, es lo mismo, eran las dos, ¿viste? Lo cual me dio mucha vergüenza, ¿no? Bueno, está bueno nombrar a Thomas Edison, que decía que él quería romper con la tiranía del sueño, y por eso se mete con el foquito, un tipo del que ya hemos hablado, que fracasó mucho en sus inventos, que la pegó con esto, y decía eso, que su enemigo era el sueño, que es lo mismo que dice Reed Hastings, el dueño de Netflix, que dice mi verdadera competencia es el sueño, ¿no? Y sin embargo, hoy en día la medicina plantea que no dormir bien es uno de los peores. Sí, pero una cosa es lo que decimos, otra lo que hacemos, ¿no? Sí, pero yo soy de la época en que cuando era un orgullo decir, bueno, yo vengo a trabajar, vengo de bailar y me voy a trabajar, ¿viste? O que el viejo te saque a la mañana para que vayas a laburar, ¿viste? Sí. Y hoy en día se sabe que es terriblemente insalubre eso, ¿viste? El camino a la psicosis, te puedes volver loco. Claro, exactamente. Sí, eso lo demostró claramente la Guerra Española, cuando le daban estas pastillas a los pilotos republicanos, todos terminaron. Bueno, en esta lucha entonces las máquinas eléctricas que había entre Edison y Tesla, es que al fin y al cabo se usaban lo mismo. Lo que pasa que es posicionarse en el mercado para imponer un método. Lo mismo pasó con la informática, lo mismo pasa con muchas otras cosas. Sí, y bueno, tenemos también independencia de Estados Unidos para comentar, 4 de julio. Pero cómo no, vamos a hablar de la madre patria. Bueno, hoy se declaraba la independencia no se hacía en Nueva York, por supuesto, ni en Washington, y se declara, en Filadelfia, pero ¿por qué en Filadelfia, los felicito por todo lo que conocen, ¿viste? Sí, a mí me gusta, porque yo cuando hablo de esto, todos los alumnos me dan unas lecciones que yo quedo fascinado. Ahora le pregunto cuáles son las 3 provincias de Cuyo y quedan pedaleando en el aire. Porque te nombra, qué sé yo, cualquier provincia a veces. Sí, Catamarca. San Juan, San Luis, Mendoza, te nombran, no sé, La Rioja. Pero es lógico, no tiene que ver con eso. Bueno, lo que hay que decir que lo que fue esto fue una revolución burguesa de 13 colonias que cada una era un propio estado y que crearon un mercado común, ¿viste? Ajá. Y lo que tuvo característicamente importante, no solamente que cada uno tuvo independencia religiosa, porque digamos tenés a los puritanos en un estado, tenés a los cuáqueros en Pensilvania, tenés a los ingleses propiamente dicho, lo que era New Amsterdam, que ahora se llama... ¿No es Nueva York? Nueva York, qué imbécil. Se llama Nueva York que fue por los holandeses. Esa, la tradición del pavo, es un invento de los americanos, Sí, bueno, católicos en Massachusetts y después cuando se suma... No, Maryland era un estado católico, Maryland era un estado católico y después tenés muchos otros estados que tenía, diríamos, puritanos. Bueno, y económicamente se fueron, digamos, como Jorge III, que fue un viejo desgraciado que se cansó de reinar porque estuvo desde los 22 años hasta los 60 años fue rey. La primera particularidad que dijo, bueno, si se van a hacer la tierra nueva y prometida, se van a tener que arreglar ustedes mismos. Y paralelamente a esas propuestas, cada una de las colonias se especializó en un tipo de producción. Ajá. Los aserraderos, los mercados de pieles en el norte, el cultivo intensivo en el sur, y esas 13 colonias fueron concatenando un tipo de circuito económico, todos con salida al mar, todos con su propio sistema de gobierno,
harto de los impuestos que pagaban, porque la guerra que habían tenido desde 1750 en adelante con Francia los había dejado en muy mala posición. Un Jorge III que quería recuperar el poder establecido anteriormente y recuperar todo rápidamente su condición económica, lo hizo que las 13 colonias se opusieron. Así que los presionaron, se enojaron, se levantaron. Y cobraron. Sí, y el famoso impuesto del té, ¿no? ¿O es un chamuyo? Ese fue uno de los tantos impuestos. No, le empezaron a cobrar impuestos por todo. Fue muy parecido a lo que fue la reforma borbónica, ¿viste? Claro. Pero y después que hay que reconocer que hubo una gran movilización de tropas de un lado y del otro, ¿no? Sí, ¿pelearon los indígenas para Estados Unidos? No, ya antes de la guerra de independencia se había peleado. Ya en la guerra de los 7 años que fue entre Francia y Gran Bretaña, qué sé yo, los iroqueses pelearon, la nación completa de iroqueses pelearon para Gran Bretaña y la nación completa de los hurones pelearon para Francia. Y entre tantos combates que se daban eran naciones completas de indios que combatían también. ¿Y eso pasó también en la guerra de independencia con Inglaterra? También se usaron a los indios, siempre se usó a los indios. Claro, porque en el Patriota no hay un indio, ¿eh? No, y hay un negro que lo ponen en el medio. No, es verdad, no había observado esa. Yo que soy un criticón de los detalles. Sí, No hay un indio. Son Bueno, todos el blancos. sistema productivo del norte, especialmente de Estados Unidos, jamás tuvo incluido al indio en este tipo de convivencia. Muy distinto a las colonias españolas que nacieron con la mano de obra ya estabilizada de México, de Perú, de la zona donde que había ya un sistema de Estado. Mientras que en Estados Unidos jamás llevaron sus propios sirvientes, siervos con contrato de 7 años, más tiempo, y al indio no lo tenían incluido. Claro, solamente para la guerra los usaron, pero no para la labor cotidiana. No, inclusive se hacían acuerdos previos. Nosotros teníamos cosas parecidas con los indios nuestros. Bueno, y sí, es cierto, tenés razón, había muchos acuerdos. De hecho, cuando se hacen las invasiones inglesas, que mañana vamos a hablar un rato, hubo tribus que se presentaron con más de 4.000 lanzas, pero le dijeron, si con esta gente hacemos un arreglo, después no sé cómo lo arregla, cómo... Sí, y los esclavos sí pelearon en Estados Unidos, ¿no? Ah, bueno, sí, pero un esclavo es una propiedad, Gerardo, eso hay que entenderlo. Claro. En todo caso, lo más, a diferencia de nosotros, que el esclavo inmediatamente lo hacías liberto, no, la mano de obra esa era. Esa es como si vos ponés tu auto para pelear, exactamente igual, Gerardo. Y es la cosechadora de algodón, ¿no? En definitiva. En los estados del sur, en el norte no los tenían así, ¿eh? Los cuaqueros, por ejemplo, condenaban severamente la esclavitud, ¿eh? Y pero los ponían como asalariados, calculo. Sí, no, pero son una religión de locos que no, hasta te das cuenta. Bueno, ¿viste la vena cuáquer? Sí, claro. Bueno, el cuáquero vos lo identificabas porque así era como se vestía. ¡Qué miedo! ¿eh? Sí, mira qué macanudo. Qué miedo es como si cruzártelo. vos ves un menonita, vos lo mirás y cómo veste, cómo habla y cómo actúa, y este es un menonita. Digo, bueno, acá el cuáquero es lo mismo, pero los cuáqueros condenaban severamente la esclavitud, ¿eh? Ajá, así Ellos que... decían, Dios dijo, todos nacemos libres y por lo tanto iguales, y lo practicaban, ¿eh? Bueno, el nacimiento del federalismo, en una palabra por lo que contás, con estas libertades... el federalismo, el sistema republicano, que no se le da mayor difusión y se da más a la Revolución Francesa porque no tuvo. Y no fue una gloria de entrada, cobraron como loco de entrada nomás. Sí, es cierto. Así que digamos, bueno... y pelearon, desde Canadá llegaron indios dirigidos por Joseph Brand. Bueno, Canadá le dio una paliza bárbara a los gringos. Sí, ya vamos a hablar de eso como lo hicimos en alguna ocasión. Porque es uno de los pocos que... No, le prendieron fuego la capital, todo, pero la Casa Blanca. De eso no se hacen películas, ¿viste? No, de eso no, y Canadá tampoco le interesa. Y lo que no se nombra tampoco la cantidad de franceses que pelearon para las 13 colonias, eso tampoco lo muestran. Raúl, te agradezco esta charla, nos reencontramos mañana y que tengas una buena tarde. Que tengas un buen día, Gerardo. Abrazo.